Proverbio capítulo 29, amén. Amén. Verso 18. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, si profecía el pueblo, se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Amén. Dios bendiga su santa palabra. Pueden tomar asiento. Yo soy el director. Mensaje lo hemos titulado La profecía del fin en marcha. Amén. La profecía del fin en marcha. Por eso que leímos aquí Proverbio, ¿verdad? Dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. Por eso que las religiones del mundo están desenfrenadas. ¿Por qué? Porque no han aceptado un profeta vindicado conforme a las escrituras. Amén. Entonces, Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurados los que leen y oyen la palabra de la profecía de este libro. Amén. Bienaventurados los que leen y oyen la palabra de la profecía de este libro. Entonces, siempre hemos dicho, ¿verdad?, que el libro de Génesis significa principio, origen, creación, significa fe y significa semilla. Génesis 1:11 dice, produzca cada árbol según su género. Amén. Su género. Génesis es el semillero. Apocalipsis significa revelación, significa quitando el velo, significa el tiempo del fin, significa fe y significa cosecha. Apocalipsis 14:18 dice, mete tu hoja aguda, porque las uvas están maduras. Amén. Amén. Génesis es el semillero, Apocalipsis es la cosecha. Amén. Entonces, la profecía del fin en marcha, que es algo que está marchando. Amén. Marchando es que va creciendo, un avance. Eso significa marchar, un avance. Entonces vemos en Apocalipsis capítulo 22, versos 6 y 7, dice, y me dijo, esta es la palabra, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda la palabra de la profecía de este libro. Amén. Bienaventurado. Mateo capítulo 16, verso 17. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué? Sobre la revelación. Amén. Entonces, la profecía del fin en marcha. Dios en estos 2000 años, ¿verdad? Dios ha enviado para nosotros los gentiles 7 mensajeros. Apocalipsis 1:20, el misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra son los 7 ángeles, y los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias. Después de Cristo, del 53 al 170, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue el primer mensajero a nosotros los gentiles. Apocalipsis 2:1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, Pablo. Apocalipsis 2:8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, Irineo, 170 al 312. Apocalipsis 2:12, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, Martín, 312 al 606. Apocalipsis 2:18, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, Colombo, 606 a 1520. Apocalipsis 3:1, escribe al ángel de la iglesia en Sardi, Martín Lutero, 1520 a 1750. Apocalipsis 3:7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, Juan Wesley, 1750 a 1906. Apocalipsis 3:14, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, William Mario Branham, ¿ve? 1906 a 1963. Sabemos que el hermano Branham nace en 1909 y parte en 1965, pero cada mensajero viene al final de la edad. Amén. Entonces, en las edades, ¿verdad? Dios ha enviado 7 mensajeros en estos 2000 años. Dios ha enviado el cuarto Elías para nosotros los gentiles. Primer libro de Reyes 17, Elías Estivita cerró los cielos por 3 años y medio. Segundo libro de Reyes 2:12 al 15, la doble porción sobre el profeta Eliseo. La tercera vez que vino el espíritu de Elías vino sobre Juan el Bautista. En Lucas 1:17 dice que el espíritu y el poder de Elías reposó sobre Juan el Bautista. La cuarta vez que vino, Malaquías 4:5. Aquí yo envío al profeta Elías
antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Quién fue ese? William Mario Branham. Lucas 17:30, la manifestación del Hijo del Hombre. La manifestación del Hijo del Hombre era Cristo en un profeta. Amén. Ezequiel 33:1. Profetiza hijo de hombre. Los profetas eran hijos de hombre. Amén. Entonces, las profecías del fin en marcha, porque sabemos que están en marcha porque se han venido desarrollando. El rapto también es una marcha. Primera Tesalonicenses 4:16, el mismo Señor con voz de aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. El rapto son 3 etapas, ¿sí o no? También el cristiano tiene 3 etapas: justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo. ¿Ve? En marcha es un crecimiento. En marcha hay un crecimiento. En marcha hay un proceso. Por eso Daniel 12:4 dice: anda Daniel y cierra el libro hasta el tiempo del fin, y la ciencia se aumentará. Ya el libro fue abierto. Apocalipsis 10:1 dice: y vi descender del cielo un ángel fuerte con un librito en sus manos. ¿Ves? Y Apocalipsis 10:2, ¿verdad? Dice de lo que es el... Vamos a leerlo, yo me equivoco, pero la palabra no se equivoca. Y vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, un arcoíris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Y tenía en sus manos un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Amén. Un librito abierto, o sea que todos los misterios fueron revelados. Este libro abierto se lo entrega al 7º mensajero, Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Amén. Entonces todos los misterios fueron revelados para un pueblo con percepción profética. Hemos aceptado lo que trajo el 7º mensajero, hemos aceptado lo que trajo el 4º Elías y hemos aceptado lo que trajo la manifestación del Hijo del Hombre. Amén. Que Cristo era un profeta porque Cristo es la palabra. Amén. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan 1:14 dice: aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Amén. Entonces, Dios como Dios, Dios no nace. Dios no tiene principio y Dios no tiene fin. Amén. Pero Dios se creó un cuerpo, un tabernáculo. Hebreos 10:5, se apropió un cuerpo. San Juan 2:19, Dios dijo en 3 días, ¿verdad? Dijo Dios, nuestro Señor Jesucristo, dijo: yo destruiré este templo. Los judíos le dijeron, los escribas, los fariseos, le dijeron 46 años duró Salomón para construir este templo. Ya lo habían hecho otra vez, ¿no? Pero ese templo fue hecho por Salomón. Entonces, y tú lo dices que en 3 días, lo dice la Biblia, ¿verdad? En el verso 20, que él hablaba de ¿qué? De su cuerpo. Amén. Siempre hemos dicho que la Biblia se lee de 3 formas: se lee literalmente, se lee simbólicamente y se lee poéticamente, pero en estas 3 lecturas se necesita la intervención del Espíritu Santo. Amén. Por eso el mismo Señor Jesucristo dijo en Mateo 11, 25, 26, 27: te alabo, Padre, creador de los cielos y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a tu pequeñito. Sí, Padre, porque a ti te agradó. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, a quien el Hijo se lo quiera revelar. Amén. Primer mensajero, el apóstol Pablo, dice en Gálatas 1, 11 y 12, dice: el evangelio anunciado por mí no es según hombre, ni lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Amén. Entonces, la profecía del fin en marcha. ¿Por qué en marcha? Porque son etapas. El mundo ha tenido 3 etapas. El mundo fue justificado en los tiempos de Noé. Dios bautizó la tierra en los tiempos de Noé. El mundo fue santificado cuando el Dios de la gloria derramó su sangre aquí en la tierra. Amén. Santificado. Dios lo santificó. Viene la tercera etapa. La tercera etapa es el fuego. Malaquías 4:1. Viene el día ardiente como un horno. ¿Sí o no? Viene segunda de Pedro 3:7. ¿Ves? Los cielos y la tierra están guardados ¿para qué? Para el fuego. ¿Sí o no? Amén, amén. Entonces el mundo, ¿verdad? Como dice... El mundo tiene, dice, todo el tiempo lo mismo, como dice aquí en segunda de Pedro, ¿no? Sí.
Le falta un pedacito aquí. Esta le falta un pedacito. Vamos a agarrar esta segunda de Pedro. Yo voy a leer, le falta un pedacito. Segunda de Pedro. No, esta está bien. Gracias, hermana Alicia. Está bien. No se preocupe, que esta está bien. Lo que pasa es que a mí me gusta más esa porque esa es la que he usado más. Pero segunda de Pedro, capítulo 1 de Pedro. Bueno, el primer versículo, aquí lo tenía, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 23. Ajá, aquí está. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda carta de San Pedro, capítulo 3. Dice: amado, esta es la segunda carta que os escribo, en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según su propia concupiscencia, diciendo: ¿dónde está la promesa de su avivamiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Esto ignora voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua, y por el agua subsisten. Por lo cual el mundo de entonces pereció, pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, amado, no ignoréis esto: para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Amén. La gente dice: no, que ese mundo se va a acabar, el mundo se va a acabar. No, el mundo, ¿verdad? El mundo no está igual, como dicen los ignorantes, ¿no? Que dicen: el mundo continúa. El mundo ha tenido cambio, han visto cambio climático, han visto cambio en las atmósferas, han visto cambio en muchos tipos de cambios, ¿ve? Y vemos que cada día la maldad es más, el ser humano cada día es más malo, ¿verdad? El ser humano ama 3 cosas: ama la maldad, la mentira y el engaño. Entonces todo eso ha ido también marchando. El mal cada día marcha más, porque cada día el mal crece, ¿ve? Pero el mensaje lo hemos titulado La profecía del fin en marcha, ¿verdad? Aquí mismo en segunda de Pedro 1, 19, 20 y 21 dice: también tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, si vamos más profundo, 1 de Timoteo 2:12 dice: no permito a la mujer ni enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Sabemos que la mujer, desde Génesis hasta Apocalipsis, la mujer representa la iglesia. La iglesia. Cuando Dios habla de mujer en la Biblia, está hablando de la iglesia. Dios trajo al hermano Branham y dice: usted quiere ver las condiciones de la iglesia, mire en qué condición están las mujeres. Entonces, las mujeres obedientes son hijas de Sara, 1 de Pedro 3:6. Vosotras mujeres venid a ser hijas de Sara. ¿Ve? Las hijas de Sara fueron Rebeca, Ruth,
Abigail, Estel, Ra, María, Débora, Séfora, Hulda. Todas estas mujeres obedientes fueron hijas de Sara. Y todas las mujeres obedientes hoy son hijas de Sara. ¿Ve? Las mujeres desobedientes son hijas de Isabel. ¿Ve? Atalía, Dalila, la mujer de Lot, la reina Bati. Y todas así en la Biblia, ¿verdad? Fueron hijas, como dice en Apocalipsis 2:23, ¿no? Y a sus hijos heriréis de muerte, a sus hijas. Las iglesias siempre representan una mujer. Apocalipsis 17:5 dice la gran ramera, la madre de las rameras. ¿Quiénes son las hijas? Metodista, bautista, pentecostal, luz del mundo, Nazaret, puerta del cielo, testigo de Jehová, mormón, y etcétera, etcétera. ¿Sí o no? Hacen lo mismo que la iglesia católica. Empiezan con Dios y terminan con el diablo. ¿Ve? Entonces vemos que, ¿verdad? El mundo vive engañado porque cree que la maldad más grande está en los políticos, están en los ateos, en los libres pensadores y así. La maldad más grande está en los llamados cristianos. Lo vemos desde Génesis. Génesis es el principio, ¿sí o no? Allá estaba la semilla, Génesis, Caín. ¿Qué era Caín? Un ateo, político, libre pensador. Caín era un cristiano, creía a Dios, llevaba altar a Dios, ¿sí o no? Pero Caín no tuvo revelación. ¿Y Caín era hijo de quién? Del diablo. Primera epístola de San Juan 3:12 dice, no como Caín, que era del maligno. Amén. Entonces la maldad más grande se encuentra en los llamados cristianos. ¿Ven? Caín era un cristiano, Judas era un cristiano. ¿Ven? Balaán era un cristiano, profeta Balaán, los fariseos, los escribas, los saduceos, que eran ellos cristianos, Coré, Datán, Abirán, que eran cristianos. ¿Ves? O sea, el mundo cree porque la gente se pone el nombre cristiano, ya es una buena persona. ¿Ves? Para este tiempo los llamados cristianos son peores que los mismos inconversos. ¿Ves? Entonces, Aná, Caifás, que eran ellos cristianos, crucificaron a quién? Al Dios de la gloria. O sea, el cuerpo, porque Dios como Dios no nace y Dios no tiene principio. Dios no muere, ¿sí o no? Porque eres Dios, pero Dios se creó un cuerpo. Entonces, ¿quiénes crucificaron al Señor Jesucristo? Los mismos llamados cristianos. Dios ha traído un profeta para el tiempo del fin y dijo, allá lo crucificaron en la carne. ¿Ve? Hoy lo crucifican como la palabra. Y Israel vuelve a crucificar a Jesucristo en Moisés y en Elías, Apocalipsis 11:6, ¿verdad? Dice que cerró los cielos Elías y el que convirtió el agua en sangre Moisés. Y ellos en Apocalipsis 11:11 dice que vuelven a crucificar a Cristo. Cristo viene velado en dos profetas, en Moisés y Elías, ¿sí o no? Entonces, las profecías del fin en marcha. Un proceso del mundo ha tenido un proceso, ¿verdad? El mundo ha tenido dos etapas. Viene la tercera etapa que cuando el mundo, ¿verdad? Uno cree que Dios va a destruir el mundo. No, Dios en los tiempos de Noé, Dios lo que hizo fue purificar la tierra. Cuando Él vino, 2000 años después, Dios santificó. Estamos en el año 6000, ¿verdad? Ahora viene el día ardiente común. Oh, no, Dios la va a purificar esta tierra, la va a limpiar. Y por esos tres procesos tiene que pasar el cristiano. El cristiano tiene que ser justificado, tiene que ser santificado y tiene que ser bautizado con el Espíritu Santo. Amén. Si no, es un religioso. Entonces, en los religiosos lo que hay es maldad. La historia, ¿verdad? El historiador Schumacher demuestra que la Iglesia Católica en las crucijadas, ¿ves? Desde el 606 a 1586, la Iglesia Católica mató 68 millones de protestantes. Si vemos, ¿verdad? Esto no lo hicieron los políticos, no lo hizo el comunismo, no lo hizo los libres pensadores, no lo hicieron. No estoy diciendo que los políticos no sean malos, ¿no? Pues hay políticos malos y hay políticos buenos. Pero estamos diciendo que la maldad más grande que ha sucedido mundialmente en el mundo lo ha hecho una iglesia llamada cristiana, O sea que la maldad más grande, ¿verdad? La ha hecho son llamados cristianos. Por eso en San Juan 16, ¿verdad? 2 dice que muchos matarán y dirán que es por voluntad de Dios. Pero ya sabemos que en San Juan 10:10 el que vino a hurtar, a matar y a destruir es el diablo, ¿sí o no? Amén. Entonces, en San Juan 16, ¿verdad? El Señor dijo que muchos harán esto, diciendo que
por mandato de Dios, pero el primer homicida de Génesis fue Caín, mató a su hermano Abel, ¿sí o no? Amén. En San Juan 16, ¿verdad? Vamos a leer el verso 1, dice, estas cosas os hablo para que no tengáis trompiezo. Os expulsarán de la sinagoga, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Amén. ¿Ve? Cualquiera que mate pensará, ¿ve? No es que es Dios, pensará que rinde servicio a Dios. La Iglesia Católica, desde el 606 a 1586, mata 68 millones de protestantes de este lado. En la Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, mata 6 millones de judíos la Iglesia Católica. ¿Ve? Sabemos que la gente dice, no, eso es juez Starley, Adolfo Hitler, Mussolini. ¿Ve? Pero Dios trajo un profeta y dijo, no, ellos fueron enviados por la Iglesia Católica Romana, ¿sí o no? Entonces, la maldad más grande está en la Iglesia Católica, las denominaciones, también dice ser cristiana, y dentro de mucho de este mensaje, ¿ve? Usan a Dios para su propio beneficio, para su propio beneficio, ¿ve? Entonces, la maldad más grande está en los llamados cristianos. La historia lo demuestra, ¿ve? ¿Quiénes crucificaron al Dios de la gloria cuando vino hecho carne a la tierra? No fueron los comunistas, no fueron los políticos, no fueron, ¿ve? Fueron los mismos llamados cristianos. Caifás, Anás, los escribas, los fariseos, los saduceos, fue lo que pidieron que le dieran la pena de muerte, ¿ve? Y él nunca hizo el mal, sanó a los enfermos, resucitó a los muertos, le dio de comer a los niños, ¿sí o no? ¿Ve? ¿Y qué pasó? Lo crucificaron. ¿Qué quedará para usted y para mí? ¿Sí o no? Pero sí debemos entender que la maldad más grande que ha existido siempre ha estado en los llamados cristianos, ¿ve? Y la Iglesia Católica hace la matanza más grande en el mundo, ¿ve? La gran tribulación va a haber una matanza grandísima, ¿ve? Estos 68 millones y estos 6 millones de judíos van a quedar bobos, porque la Biblia dice en Apocalipsis 14, 20 que la sangre llegará hasta los frenos de los caballos, ¿sí o no? Dice, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. El lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. La matanza más grande mundialmente la va a hacer la Iglesia Católica Romana. ¿Ve? Ya lo ha hecho y lo va a hacer. ¿Ve? Y ella dice que es por mandato de ¿quién? De Dios, pero no de nuestro Señor Jesucristo, del Dios, porque el diablo también es un Dios. Segunda de Corintios 4:4 dice, el Dios de este siglo, el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de muchos. Por eso Dios a través del hermano Branham predicó un mensaje que lo tituló el Edén de Satanás, el Dios de esta edad perversa, el mundo cayéndose a pedazos, ¿sí o no? Son mensajes están más vigentes que nunca. Ahora, Dios, ¿verdad? En Amos 3:7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Mateo 10:41 dice, el que recibe un profeta, por cuanto es profeta, bendición de profeta, recibirá, ¿sí o no? Segundo libro de Crónica, 20:20 dice, dijo Josafat, crea a Jehová y a su profeta y será prosperado. Proverbio 10:22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza, ¿sí o no? Entonces, la bendición más grande es recibir un profeta. Por eso tenemos la palabra más segura, la palabra más profética. Profeta vindicado. Profeta conforme a la palabra de Dios. Ahorita hay millones y millones de profetas, pero son falsos profetas. Mateo 24:24 dice, vendrán falsos Cristo. Cristo significa ungido. Ellos son ungidos con el Espíritu Santo. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, no profetice en tu nombre. Señor, no eché fuera demonio en tu nombre. Señor, no puse las manos sobre enfermos y sanaron. Y Dios le va a decir, apartado de mí, obradores de iniquidad. Nunca los conocí. Porque no es el que sana, no es el ser humano. Usted no sana a nadie, el que sana es Dios. El que salva es Dios. El que transforma es Dios. Amén. Por eso muchos, ¿verdad? En aquel día le van a decir, Señor, pero si yo predicaba, Señor, si lloré por los enfermos. Señor, y Dios le va a decir, apartado de mí, obradores de iniquidad. Nunca los conocí. Porque Dios no los conoce, porque ellos no conocieron la palabra. Conocieron al Papa, conocieron al cardenal, el obispo, conocieron al pastor, conocieron el apóstol, el profeta, el evangelista, el maestro, pero no conocieron la palabra. Conocer la palabra es conocer a Cristo. Y Cristo se conoce única y exclusivamente por revelación. Amén. Única y exclusivamente por revelación. Ahora, esto ha estado en marcha porque Dios en 1963, Dios le revela todos los misterios a un profeta. Amén.
Siempre hemos dicho que las edades no se quedaron singular, porque Apocalipsis 2.1 dice escribe al ángel, Apocalipsis 2.8 escribe al ángel, Apocalipsis 2.12 escribe al ángel, Apocalipsis 2.18 escribe al ángel, Apocalipsis 3.1 escribe al ángel, Apocalipsis 3.7 escribe al ángel, Apocalipsis 3.14 escribe al ángel. Pero no se quedó ahí. Apocalipsis 2.7 dice, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2.11, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2.17, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2.29, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3.6, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3.13, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3.22, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, oír espiritualmente es entender, y ver espiritualmente es entender. Por eso en las edades dice, el que tenga oído oiga. Todo ser humano tiene oído, ¿no? Muy poco o rara la vez que nazca un ser humano sordo o sin oído, ¿ves? Pero la mayoría de los seres humanos tenemos 5 sentidos, que es el oído, el gusto, el tacto, el olfato y la vista. 5 sentidos que normalmente sale el ser humano. Pero cuando Dios habla de la vista y habla del oído, ¿verdad? Está hablando espiritualmente. Oír es entender. Y ver espiritualmente es entender. Mateo 13.13 dice, viendo no ven y oyendo no oyen. Mateo 13.16 dice, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Bienaventurado el que tenga revelación. ¿Sabía usted eso? Bienaventurado Abel. Abel fue bienaventurado porque Abel no tenía una tablet, no tenía la Biblia, no tenía escrito, no fue a la escuela, nada de eso. ¿Ve? Abel lo que obtuvo fue revelación. Amén. Caín no tuvo revelación. Caín creía a Dios, sí creía a Dios. Caín creía a Dios. Tenía el mismo pastor de Abel, iba a la misma iglesia. Pero ¿qué hizo la diferencia? La revelación. Es la única que hace la diferencia, es la revelación. Por eso que Caín mató a Abel y por eso que Caín era maligno. ¿Ve? Los escribas, los fariseos, los saduceos, el Señor le dijo en San Juan 8.44, desde San Juan 8.32, el Señor le hizo el ADN. ¿Ve? Él le hizo el ADN espiritual. Y vemos ahí, él dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ellos dijeron, nosotros somos descendientes de Abraham. Y él dijo, si fueran descendientes de Abraham, las obras de Abraham harían. ¿Ve? Entonces ellos dijeron, no, nosotros no creemos a Dios. Un hijo del diablo jamás va a decir que es un hijo del diablo. Un hijo del diablo va a decir que es un hijo de Dios. ¿Sí o no? Entonces el engaño más grande es ese. Por eso la profecía del fin en marcha. Por eso Dios ha traído en estas 7 edades, Dios ha traído 4 unciones. Apocalipsis 4.7, la unción de León Pablo, la unción del güey Colombo, la unción del hombre Martín Lutero y la unción del águila William Mario Branham. 4 unciones que aparecen por toda la Biblia, aparecen en los sellos. Apocalipsis 6.2, ven y mira. ¿Ve? En las edades es el que tenga oído oiga. En los sellos es ven y mira. Apocalipsis 6.2, el caballo blanco. ¿Ve? Apocalipsis 6.2, ven y mira aquí un caballo blanco. Engaño mundial, religión mundial. ¿Ve? Apocalipsis 6.3, ven y mira aquí un caballo bermejo, caballo rojo. Política y persecución. En el año 325 Constantino une la política con la religión. Y del 606 a 1586 la Iglesia Católica mata 68 millones de protestantes. ¿Ve? Caballo rojo, política y persecución. Apocalipsis 6.5, ven y mira aquí un caballo negro, y que lo montaba, decía, 2 libras de trigo por un denario. Economía mundial. Pero si leemos Apocalipsis 6, ¿verdad? Siempre los que señalaba era la unción. Por eso que la unción, ¿verdad? El mensajero traía un mensaje singular, pero lo predicaba y pasaba a ser un mensaje plural, un mensaje diferido para un pueblo con percepción profética. ¿Ves? Entonces, ¿quién es el que oía ese mensajero? Podía ver el Pablo, la unción de León. ¿Ves? Cuando Pablo predicaba, los que escuchaban y obedecían, como dice en Santiago 1.22, no sé tan solo oidores, sino hacedores. Los que obedecían, porque el hermano Granja dice, la prostituta oye la palabra de Dios, el drogadicto oye la palabra de Dios, el mafioso oye la palabra de Dios, el pedófilo oye la palabra de Dios, el asesino oye la palabra de Dios, los guerrilleros oyen la palabra de Dios, pero no es que la oiga, es que la obedezcan. Amén. Entonces, el Apocalipsis 6, ¿verdad? Vemos que dice, vi cuando el 6.1, dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oía uno de los
4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. ¿Ve? Primer ser viviente era el león. El segundo ser viviente era el buey o el becerro, que viene siendo lo mismo, ¿no? Pero el buey es un animal de fuerza. ¿Ve? Y el tercer ser viviente era el rostro de hombre, Martín Lutero, y el cuarto ser viviente era águila volando, ¿sí o no? Entonces, en cada uno de los sellos va un ser viviente, y va diciendo, el ser viviente me ve, como vimos aquí, ¿verdad? Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. Este caballo blanco es engaño mundial, religión mundial. Primera epístola de San Juan 5:19 dice, el mundo entero está bajo el maligno. Apocalipsis 12:9 dice, y el diablo engaña a todos los moradores de la tierra, menos a la novia. Amén. Amén. Lucas 4:4 le dijo al Señor Jesucristo, todos estos reinos te daré si apostrado me adorares. ¿Sí o no? Amén. Entonces, este mundo es comandado por el diablo, la política es comandada por el diablo. Ve, dice, miré aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. También este caballo es anticristo, antipalabra. Amén. Anticristo lo hay en la Iglesia Católica, que es la cabeza, que es Roma, ¿ve? Que es el Papa. Esa es la cabeza del anticristo, pero después vienen millones de anticristos. Los hay en las denominaciones dentro del mensaje de anticristo. Anticristo es antipalabra y en contra de Cristo y en contra de la palabra. Amén. Entonces el verso 2 dice, miré aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Apocalipsis 6:3 dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mire. ¿Ve? Segundo ser viviente era ¿qué? La unción del buey o la unción del becerro. Amén. Y salió otro caballo bermejo, bermejo es rojo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matase uno a otro. Persecución, ¿verdad? Desde el 606 a 1586 la Iglesia Católica mata a 68 millones de protestantes. Y que se matase unos a otros y se le dio una gran espada. ¿Ve? Apocalipsis 6:5. Y cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mire aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en las manos. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite y el vino. ¿Qué es el aceite? El Espíritu Santo. ¿Qué es el vino? Revelación. Pero si vemos, cada mensajero traía una unción y ese que tenía esa unción era el que podía ver. Es como ahorita, se fue William Branham, ¿dónde queda la unción del águila? En la novia. Porque el mismo Dios a través del hermano Branham dijo, todo lo que Dios fue lo derramó en Cristo y todo lo que Cristo fue lo derramó en su novia. Amén. Allá en Éxodo 13:21 era Dios sobre nosotros. Mateo 1:23, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Pero en San Juan 14:20 dice, en aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Hoy Dios está dentro de su cuerpo, de su corazón. Proverbio 23:26, dame, hijo mío, tu corazón. Amén. Dios está escribiendo su palabra, ¿en dónde? En su corazón. Entonces, la profecía del fin, en marcha. Vemos el caballo blanco, engaño mundial, religión mundial. Caballo negro, política y persecución. Caballo rojo, política y persecución, que es caballo bermejo, que significa rojo. Y caballo negro, economía mundial. Estos 3 caballos pasan al 4º caballo, Apocalipsis 6:7. Y cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente, que era el 4º ser viviente, águila, ¿sí o no? Que decía, ven y mira. Y miré aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el alde le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con mortandad y con las fieras de la tierra, ¿sí o no? El 5º sello son las almas bajo el altar, ese es para Israel, y el 6º sello es para Israel. ¿Ves? Los sellos abren los misterios, los sellos abren todos los misterios. ¿Ves? Por eso dice Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio. ¿Quién es el misterio? Cristo es el misterio de Dios revelado, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿sí o no? Cristo en Abel, Cristo en Sem, Cristo en Abraham, Cristo en Isaac, Cristo en José, Cristo en Amos, Cristo en Moisés, Cristo en Eliseo, Cristo en Elías, Cristo, ¿sí o no?
Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Amén. Entonces Dios ha traído un avance, como dice Daniel 12:4. Anda, Daniel, y cierra el libro hasta el tiempo del fin, y la ciencia se aumentará. El libro fue abierto, la ciencia ha sido aumentada, ¿sí o no? Entonces la profecía del fin en marcha, es un proceso. El mundo se ha venido desarrollando, el mundo ha venido avanzando. ¿Ve? Así también Dios ha traído en su venida en 3 etapas. Por eso no podemos andar con el libreto de los religiosos. Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Prepárate, hermano, prepárate, hermana, Cristo viene pronto. No. Nosotros sabemos que Cristo no viene pronto, Cristo está aquí. Él está aquí en forma de la palabra, Él está aquí en forma del Espíritu Santo. Él está aquí guiando a un pueblo, Él está aquí en un cuerpo místico. Amén. Efesios 4:11, el mismo Dios constituyó unos apóstoles, a otro profeta, otro evangelista y otro maestro, ¿sí o no? A fin de perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿sí o no? Entonces vemos que así como en un cuerpo hay un crecimiento, así como en un cuerpo hay una marcha en un cuerpo, porque marcha es crecer, avanzar, eso es una marcha, ¿ves? Entonces por eso el mensaje lo hemos titulado Las profecías del fin en marcha. ¿Por qué están en marcha? Porque Dios ha venido avanzando. Dios ha venido avanzando. En el mensaje Cuenta Regresiva, el hermano Branham dice: Lutero representó, hablando del medio de transporte, dice: Lutero representó la carreta, Wesley representó el vehículo, los pentecostales representaron el avión. Pero hoy, ¿en qué tiempo estamos? Estamos en el tiempo de la astronauta espiritual, ¿sí o no? Astronauta espiritual. Efesios 1:3 dice que estamos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Entonces el apóstol Pablo dice en Efesios 1:17, dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación y de conocimiento de Él. Verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza a los que ha llamado, los cuales la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Efesios 3:5, ¿verdad? Dice, vamos a leerlo desde el verso 3, dice, Efesios capítulo 3, verso 3, dice: porque por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Amén. Entonces el Proverbio 29:18 dice: el pueblo sin profecía se desenfrena. Vemos las religiones del mundo desenfrenadas. ¿Por qué? Porque no tienen revelación. Vemos las denominaciones desenfrenadas porque no tienen revelación. Vemos mucho este mensaje también están desenfrenados porque no tienen revelación. ¿Ves? Por eso en 1 Corintios 2:9, ¿verdad? Pablo, el primer mensajero a los gentiles, dice: cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha reservado para los que le aman. Amén. Entonces Dios ha mostrado las profundidades. Dios ha mostrado las profundidades para un pueblo con percepción profética, ¿sí o no? Amén. Entonces el libro más antiguo es la Biblia, pero es el libro más nuevo. Cada día amanece más vigente que el internet, que WhatsApp, que Facebook, que Integra, que cualquier panorama, periódico o revista del mundo, porque cada día se cumple la palabra de Dios. Amén. Cada día se ha cumplido más la palabra de Dios. La profecía, el fin en marcha. Ya Dios ha traído los 7 sellos, han sido revelados. El hermano Branham en la fiesta de la trompeta, página 7, párrafo 43, él dice: cuando Dios me reveló los 7 sellos, la Biblia se me hizo un libro nuevo. Amén. La séptima edad, la edad de la Odisea, es la organización pentecostal. No es como dicen muchos ministros este mensaje que dice la edad de la Odisea es el planeta, el mundo. La edad de la Odisea es el planeta, el globo terráqueo, global. La edad de la Odisea es global. No, la edad de la Odisea, hermano Branham, en muchos mensajes él dice: la edad de Sardis son los luteranos. La edad de luterana no la vamos a conseguir en la Biblia, no aparece luterano, pero Dios trajo un profeta y dijo que la edad de Sardis eran ¿quién? Los luteranos.
La edad de Filadelfia eran los metodistas y trajo y dijo, la edad de la Odisea es la organización pentecostal, no es el cómo, no es el mundo, no es la playa, no es el supermercado, no es donde venden la bombona. No, eso no lo dijo Dios a través de su santo profeta. Dios dijo, la edad de la Odisea es la organización pentecostal. Amén. Amén. Romanos capítulo 3, verso 4 dice, hágase toda palabra de Dios verdadera y la del hombre falsa. ¿Sí o no? Amén. Jeremías 17, 5 dice, maldito el hombre que confía en el hombre, que ponga la mirada en el hombre. Jeremías 17, 7 dice, bendito el hombre que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. Número 23, 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. O sea que todo lo que está escrito, cumplimiento tiene, porque es palabra de Dios. Amén. Entonces, el avance, ¿qué del hombre espiritual? ¿Qué de la mujer espiritual? Así como ha avanzado, ¿verdad? Así como tenemos hoy Israel. Oseas 6:2 dice, después de 2 días le daré vida. Después de 2000 años Dios ha recogido a su pueblo, Israel. A veces uno ve a Adolfo Hitler, Mussolini, Stalin en la Iglesia Católica, pero cuando la Iglesia Católica hace algo, es por mandato de Dios. Amén. Dios, Judas vino aquí a la tierra y vendió a Jesucristo, era con un propósito, ¿sí o no? Era para que se cumpliera la palabra. Todo lo que el diablo haga es porque Dios se lo permite para que cumpla su palabra. Amén. ¿Sí o no? Entonces la profecía del fin en marcha. Hay un proceso, como el mundo lo ve, ¿verdad? Dice, no, el mundo se va a acabar, ya está. No, 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 eso no es así. El mundo tiene marcha, ¿sí o no? Aún después que la novia se vaya de aquí a la tierra, hay 3 años de la gran tribulación, ¿sí o no? Ahí son procesos, por eso el mensaje lo hemos titulado las profecías del fin en marcha. Hay un proceso, ¿ves? Así como el cuerpo, ¿verdad? Tiene un proceso, tiene una marcha, porque el cuerpo es una marcha. ¿Qué es el ser humano? Job 25:6. ¿Qué es el ser humano? Un gusano. Usted no se queda gusano, entra en el vientre de la madre, se vuelve un cigoto, un embrión y después un feto. Cuando nace no se le dice feto, se le dice un bebé o un recién nacido. No se queda toda la vida un bebé, pasa a ser un niño. No se queda toda la vida un niño, pasa a ser un adolescente. No se queda toda la vida un adolescente, pasa a ser un adulto. No se queda toda la vida un adulto, pasa a ser un anciano. Son etapas, ¿sí o no? Son etapas, son marcha. Etapas son marcha, ¿ves? En el ser humano, ¿ves? Hay cambio. Así como hay cambio en el cuerpo del ser humano, así también hay cambio en el cuerpo místico. Amén. Por eso Dios trajo un profeta y el hermano Braja dice, Lutero representó los pies, Wesley representó las manos, los pentecostales representaron la boca, pero la novia representa ¿qué? La vista, la mente. De 1 Corintios 2:16, más nosotros tenemos la mente de Cristo y tiene la mente de Cristo la palabra. Amén. Amén. Cuando la novia sepa quién es ella. ¿Quién es ella? La palabra. Amén. Entonces vemos que Dios, ¿verdad? En simplicidad, en humildad, Dios nos ha venido mostrando este avance. Este avance, porque el Apocalipsis, capítulo 5, muchos se quedaron con el libro por dentro. ¿Ve qué era el libro por dentro? Dios es uno, la simiente de la serpiente, el bautismo bíblico, la unidad de Dios. Todos esos mensajes del hermano Braja, ese era el libro, dice Apocalipsis 5:1. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un librito escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Por dentro eran los misterios, la simiente de la serpiente, Dios uno, el bautismo bíblico, la unidad de Dios, todo eso. ¿Ve? Y por fuera eran los 7 truenos, amén. ¿Qué son los 7 truenos? Los 7 sellos, ¿sí o no? Ellos, los 7 sellos demuestran el plan redentivo de Dios, tanto para la novia como para Israel. ¿Sabía usted eso? ¿Ve? Por eso Oseas 6:2 dice, después de 2 días le daré vida. Después de 2000 años Dios pasa a lidiar con Israel. Cuando aparezca Moisés y Elías en la escena, Apocalipsis 11:6, ¿verdad? Dios pasa a lidiar con Israel espiritualmente. En estos 2000 años Dios está lidiando con Israel con disturbios políticos y guerra, ¿sí o no? Y también se cumple Isaías 66:8. En un día nacerá una nación. 1948 llega Israel a ser una nación. Dios regresa otra vez a Israel a su tierra. Regresa Noemí. Noemí, figura perfecta ¿de qué? De Israel, ¿sí o no? Noemí, figura perfecta de Israel. Ru, figura perfecta de la novia. Vos, figura perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo regresan los judíos del holocausto, del genocidio judío? ¿Cómo regresó Noemí? Sin sus hijos y sin su esposo. Muchos judíos regresaron sin esposa, sin hijos. ¿Por qué? Porque es el genocidio o holocausto judío, ¿ves? Dios permitió que la Iglesia Católica mandara
comunista, ¿para qué? Para cumplir su palabra. Todo lo que pasa aquí en la tierra es un propósito de Dios. Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Amén. Todas las cosas le ayudan a bien. Ahora, la maldad más grande está en los llamados cristianos. La matanza más grande en el mundo, ¿ve? La hizo la Iglesia Católica Romana. ¿Ve? Una iglesia llamada cristiana, ¿sí o no? Entonces, ahí está la maldad. ¿Ve? La maldad de la iglesia más grande del mundo. En los llamados cristianos o en la iglesia más grande del mundo también los hay en denominaciones y también los hay dentro del mensaje. ¿Ve? Que hay en la iglesia católica pedófilos. ¿Ve? Que hay en la iglesia católica ladrones. Que hay en la iglesia católica asesinos. Que hay en la iglesia católica homosexual. ¿Ve? Que es la iglesia católica política. Ella quita y pone rey aquí en la tierra. Ya hemos dicho, ¿verdad?, que la iglesia católica representa que la iglesia católica es la gran Babilonia. La iglesia católica es el río Éufrates. La iglesia católica es Jezabel. La iglesia católica es ramera y es la madre de las rameras. También la iglesia católica representa a Egipto porque ella es universal, ella es mundialmente. ¿Ve? Y en Egipto había tiniebla. En Egipto estaba en total oscuridad. En Gosén había luz. Amén. Figura, Hebreos 10:1. La ley siendo sombra de los bienes venideros, no la imagen misma. ¿Sí o no? Entonces, el mundo vive engañado porque ¿quién era Caín? Caín era un religioso, pero era asesino. O sea que las maldades más grandes están en la iglesia católica, en las denominaciones y de aún mucho del mensaje. Por eso Dios trajo un profeta y predicó las tres clases creyentes. Él dijo su actitud, mi actitud hacia la palabra de Dios dirá cuáles de esas tres clases creyentes somos nosotros. Amén. Eso no importa que digamos que somos cristianos, porque si andamos llenos de maldad somos hijos del diablo. Los escribas, los fariseos, los saduceos, Judas, que era Judas el tesorero, que fue Judas un apóstol. ¿Sí o no? Lo que pasa es que el mundo vive ignorado, que creen que el diablo es un ateo, es un comunista, es un político. No, ya nosotros sabemos que el diablo es un cristiano. ¿Sí o no? Que es un predicador que se esconde detrás de los obispos, cardenales, obispos. ¿Sí o no? Ahora, el diablo encarnado está en los papas, que es el líder, pero después del papa vienen muchos diablos en las dominaciones. Dentro de este mensaje hay diablos de diablos. ¿Sí o no? ¿Ves? ¿Por qué? Porque ellos van en contra. Anticristo es ir en contra de la palabra. ¿Sí o no? Anticristo. Amén. Entonces vemos que Balaam, que era un profeta, pero era un profeta falso. ¿Qué predican las denominaciones? ¿Qué predica la iglesia católica? Ellos predican una verdad. Ellos predican la verdad, pero la verdad ¿qué es? Pervertida. ¿Qué es una mentira? Una mentira es una verdad, pero es una verdad pervertida. ¿Qué hacen los religiosos? Tuercen las escrituras para su propia perdición. Le dan interpretación privada cuando Dios dice no permito el amor, no permito a ninguna iglesia darle interpretación privada a mi palabra. Yo soy su propio intérprete. Génesis 1:3, sea la luz y fue la luz. Isaías 7:14, una virgen concibirá y una virgen concibió. Isaías 43, vos que clama en el desierto, prepara el camino a Jehová. Dios ha enviado el cuarto Elías para nosotros los gentiles. Dios ha enviado 7 mensajeros. Dios ha enviado la manifestación del Hijo de Dios. Dios tiene una novia aquí entre los gentiles. Amén. Apocalipsis 22:17. El espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. Amén. Apocalipsis 19:7 dice, gocemos y alegremos, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha aparejado. ¿Sí o no? Entonces, el hermano Bras aquí en la página de orden, conducta, orden, doctrina, página 135, volumen 1. ¿Verdad? El hermano Bras dice, yo no tengo credo sino la Biblia. Este es el credo de Dios. Y el Espíritu Santo es el intérprete de ella. Y Él la trae de una luz a otra luz. El evangelio que hoy estoy predicando, si yo viviera otros 100 años, si nosotros viviéramos, veríamos que habría más luz, que es luz revelación. Amén. Constantemente siempre viene. Antes se viajaba en carreta tirada por bueyes. Sus tatarabuelos la usaban cuando iban a visitar a su abuela. Papá iba a visitar a mamá en un modelo T, pero hoy casi vamos en un aeroplano de propulsión. ¿Ve? Estamos avanzando, la ciencia está avanzada, la educación está avanzada.
El evangelio está avanzado y la Biblia dice que así sería. Pues dice que correrían por tierra y mar, que la ciencia se aumentaría. Así que eso es la relación, esa es la razón que hay. ¿Qué es eso? Daniel 12:4. Anda Daniel, cierra el libro hasta el tiempo del fin. Y la ciencia se aumentará. Ya el libro fue abierto en Apocalipsis 10:2. El libro fue abierto, ¿verdad? Para un pueblo con percepción profética, ¿sí o no? Entonces, y la ciencia se ha aumentado. La iglesia protestante denominacionales son la imagen, que es una imagen, algo que es idéntico. La imagen son las denominaciones. Apocalipsis 17:5. La gran ramera, la madre de las rameras, ¿sí o no? Porque están dominadas exactamente igual que el catolicismo. Dios nunca ordenó que su iglesia estuviera organizada de ninguna edad, sino que Él condenó esto, ¿lo entienden? Dice, cuando se trata de traer a la gente a una luz, mire esto, que si la gente tratara de llevarlo a la edad de la carreta, o lo pusieran a que viajaran en carreta, tirada por bueyes, ustedes no lo aceptarían porque estamos viviendo en una edad mejor. Esa fue la manera para aquella edad. Si alguien trata de decirme, la única cosa que tiene que hacer es esto, eso, yo no lo haría. Yo estoy viviendo en otra edad. Ese es el problema con los ministros. Ellos siempre están mirando hacia atrás. ¿Ve? Apocalipsis 13:16. Espíritu de rana, ¿sí o no? Dice, mire, un científico francés dijo, hace menos de 300 años que si un hombre alcanzara la velocidad terrorífica de 48 kilómetros por hora, la fuerza de gravedad lo levantarían de la tierra 48 kilómetros por hora. Ahora, ¿cree usted que la ciencia va a prestar atención a eso hoy? Hoy en día de ninguna manera, no señor, el hombre ha alcanzado hoy velocidades 1.448 o 1.609 kilómetros por hora. Algunas veces el cohete desarrollado como 2.574 kilómetros por hora todavía sigue adelante. La ciencia ha llevado al hombre adelante, con cosas más grandes en su mente, y que esa es la única cosa que él tiene, el árbol del conocimiento. La ciencia lo ha llevado más allá de donde ministros lo han podido llevar a él, con el Espíritu de Dios, el cual es ilimitado. Pero esto lo que es, la ciencia no está mirando a lo que la ciencia dijo hace algunos años. La ciencia está tomando lo que ellos tienen hoy en día. Se están moviendo hacia adelante por algo más. Pero usted pregúntele a algún predicador y dirá, bien, veamos lo que Modoy dijo al respecto, veamos lo que Wesley dijo al respecto. A mí no me interesa lo que ellos dijeron al respecto. Yo sé lo que Dios dijo al respecto para hoy en día. Esta es y está todavía. Estoy esperando algo más grande. Eso es la razón. Amén. Dios trae un profeta y un profeta ve tres cosas. Un profeta ve el pasado, el presente y el futuro. ¿Sí o no? Tres cosas de un profeta. Por eso el mensaje lo hemos titulado, ¿verdad? La profecía del fin en marcha. Todo tiene un proceso. Dios está lidiando con Israel podríamos decir, de Tito, del año 70, ¿verdad? Con disturbios políticos y guerra. Trompeta. Han sonado 6 trompetas para Israel. Trompetas naturales. Aquí son trompetas, para nosotros gentiles sonaron 7 trompetas, ¿sí o no? Espiritual. Cada mensajero trajo una trompeta. Una trompeta es un mensaje, ¿sí o no? Pablo, Irineo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley. ¿Sí o no? El hermano Branham. ¿Y quién tiene esa trompeta hoy? Se fueron los 7 mensajeros, se fue Malaquías 4:5, se fue el cuerpo de la manifestación del Hijo del Hombre. ¿Quién tiene esa trompeta? La novia. Amén. El ministerio quíntuple, Efesios 4:11, el mismo Dios constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, ¿sí o no? Para perfeccionar a quienes, a los santos, para que lleguemos a la estatura de un varón perfecto, ¿sí o no? A la adopción de hijos, ¿sí o no? Tengamos un crecimiento espiritualmente, ¿sí o no? Entonces, hemos tenido también, ¿verdad? Hemos tenido 7 edades, 7 sellos, 7 truenos, 7 copas, 7 plagas, 7 lámparas, 7 ojos, 7 reyes, 7 montes, 7 espíritus, 7 mensajeros. Ya sabemos que los 7 espíritus es el mismo espíritu, ¿sí o no? En cada uno de los mensajeros, ¿sí o no?
Entonces, las 4 unciones, la unción siempre va hacia adelante. La unción de león, el león va hacia adelante. El buey va hacia adelante. El hombre va hacia adelante. El águila va hacia adelante. Ahora, Apocalipsis 3:16, estos espíritus de rana están en la Iglesia Católica, en la dominación y aún dentro de ¿qué? Del mensaje, ¿sí o no? Apocalipsis 16:13, había dicho Apocalipsis 13:16, pero es Apocalipsis 16:13. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos, a manera de rana. Usted va a agarrar una rana por detrás, jamás la va a agarrar. Póngasele de frente y la agarra, porque la rana siempre mira hacia atrás. La rana nunca mira hacia adelante. ¿Ve? Usted se le pone adelante y la agarra, por detrás jamás la va a agarrar porque ella mira para atrás, ¿ve? Y así son las religiones siempre están mirando para atrás, siempre miran para atrás, nunca miran para adelante. Por eso la unción del águila, el águila mira hacia adelante y el águila come cosas vivas, amén. Mateo 24:28 dice, donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, amén. Amén. Pero este es un cuerpo recién fresquecito, porque este pan descendió en 1963. Este cuerpo está recién salito del horno, está fresquecito. ¿Por qué? Porque este cuerpo es palabra, y es palabra viva. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, ¿sí o no? Penetra hasta partir el alma, las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿sí o no? Entonces el espíritu de rana siempre mira hacia atrás. Lo hay en la Iglesia Católica y está en la dominación el espíritu de rana, y está dentro del mensaje. Se quedaron mirando a quién, a William Marion Branham, ¿ve? San Juan 5:46-47, ¿ve? Ellos los escriban a los fariseos, los saduceos, y nosotros creemos a Moisés. ¿Ve? Hoy se repite, el que dice nosotros creemos a William Branham. ¿Ve? ¿Y qué dice si el hermano Branham? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice el Señor Jesucristo? Si creyeran a Abraham, me creyeran a mí. Amén. Porque William Branham escribió de mí, ¿sí o no? Amén. William Branham no escribió del mismo. William Branham presentó fue a Cristo. Amén. ¿Sí o no? Isaías 45:22, mirar a mí todos los términos de la tierra y sé salvo, porque no hay otro. Amén. Amén. Entonces, las profecías del fin en marcha. El mundo ha tenido justificación en los tiempos de Noé, pasaron 2000 años, santificación en los tiempos de Jesucristo, y viene la tercera etapa, que es el día ardiente común horno. Los cielos y la tierra están guardados para el fuego, ¿sí o no? Puede ser bombas nucleares, ¿por qué? Porque una bomba nuclear de eso ahorita acaba con un país, ¿sí o no? Entonces tenemos en escena, tenemos a Acán. ¿Quién es Acán? Estados Unidos. El rey más perverso de Israel se llamó Acán. Hoy una de las naciones más aberrantes del mundo es Estados Unidos, ¿sí o no? Amén. Tenemos a Elzabé. Elzabé es maligna, se oculta detrás de Can. Siempre se ve a Can. Estados Unidos se va a meter en Islandia, Estados Unidos bombardeó a Venezuela, Estados Unidos se va a meter en Colombia, en México, en Perú, en Brasil, Estados Unidos. Donald Trump dice que va a invadir allá, que va a invadir aquí, ¿ves? Pero detrás, ¿quién financia? Porque Estados Unidos es una nación en quiebra. En Osello, el hermano Branham dice, debemos 40 años de deuda, estamos en el 2026, ¿sí o no? En estos días dije en la predica 2025 porque está recién pasado, pero ya nosotros sabemos que estamos en el 2026, ¿sí o no? ¿Cuántos años tiene Estados Unidos? Estados Unidos es una nación en quiebra. El White Tree no es controlado por Estados Unidos, el White Tree es controlado por los judíos. ¿Ves? Siempre hemos dicho que la mejor economía del mundo es Roma. Y después de Roma viene Israel. ¿Ves? En la Biblia Jacob y Esaú. ¿Quién tenía más dinero? Esaú. Jacob tenía, pero más que Saúl no. Saúl era trimillonario, no era multimillonario. Por eso en el mundo hay ignorancia. El mundo dice el hombre más rico del mundo es Elon Musk. Los hombres más ricos son los árabes, los más jactes. No, el hombre más rico del mundo es el Papa. De todas las naciones del mundo le pagan atributo a Roma. Todas las naciones del mundo le pagan atributo, le pagan impuestos a Roma. ¿Sí o no? Contrario al primer Papa según ellos, porque Pedro ni fue a Roma, ¿verdad? Y tampoco fue Papa, Pedro fue apóstol. Pero contrario a qué desobedientes son los católicos, ellos dicen, no, el primer Papa fue Pedro. Pedro nunca fue a Roma, no lo dice la historia ni la Biblia tampoco. El que fue a Roma fue Pablo, ¿sí o no? Amén. Y Pedro se casó, los papas no se pueden casar, los curas, obispos, la jerarquía católica no se puede casar. La Biblia, uno lee la Biblia y dice, Jesús oró por la suegra de Pedro, o sea que Pedro tenía esposa, ¿sí o no? Pedro pagó los impuestos cuando el Señor le dijo, ve allá Pedro y saca el pez y paga los impuestos, paga los atributos.
los impuestos por ti, por mí. Hoy es al revés, hoy todas las naciones le pagan tributo ¿a quién? A Roma. Pedro estuvo preso. ¿Dónde viste usted un papa preso? Usted le hecho, ¿verdad? 10, el ángel fue allá y sacó a Pedro de la cárcel. ¿A dónde está un papa, obispo, cardenal? Ellos tienen impunidad mundialmente. Usted no los va a ver presos jamás. ¿Por qué? Porque ellos tienen impunidad. Ellos pueden violar, secuestrar, matar, hacer lavado de dinero, pueden robar, pueden hacer lo que ellos quieran y lo cambian de un país para otro país. ¿Por qué? Porque ellos son el verdadero imperio. También se están desarrollando, por eso el mensaje lo hemos titulado Las profecías del fin en marcha. ¿Por qué están en marcha? Porque el caballo blanco es una etapa, el caballo rojo es otra etapa y el caballo negro es otra etapa y el caballo amarillo es otra etapa. Por eso el caballo amarillo, ¿verdad?, no está cabalgando en su plenitud. Sabemos eso. ¿Ve? Y sabemos que la novia tiene la unción del águila, pero el caballo amarillo, este caballo blanco, este caballo rojo y este caballo negro es el caballo amarillo, ¿sí o no? Entonces él está cabalgando hasta cierto punto, no está cabalgando en su plenitud. Porque cuando él empieza a cabalgar en su plenitud es Armagedón. Apocalipsis 16. ¿Ve? Ahí sí está en su plenitud, la muerte en su plenitud. Pero si negamos que el engaño mundialmente hoy, ¿verdad? No lo estamos viendo. ¿Ve? Estamos negando el engaño mundialmente. Caballo blanco. Estamos negando la política mundialmente y estamos negando la economía. Estos tres caballos pasan al cuarto caballo, Apocalipsis 6:7, cuando vean y mire aquí, cuando abrió el cuarto sello, ¿verdad? Apocalipsis 6:8 dice, miré y aquí caballo amarillo y se le puso por nombre muerte. ¿Qué causa el engaño? Muerte. ¿Qué causa la política? Muerte. ¿Y qué causa la economía? Muerte. Estos tres caballos hacen el color amarillo, que es muerte. Vemos el engaño mundialmente, vemos la política mundialmente y vemos la economía mundialmente. ¿Qué causan estos tres? No se llamaba muerte, se llamaba engaño, religión mundial, política, persecución mundial, economía mundial. Ya hoy todo es mundial, ¿sí o no? Entonces el cuarto caballo es muerte. Ahora, vamos a negar que hay muerte en el mundo a través del engaño. Los medios de comunicaciones tienen el mundo engañado. ¿Ve? Eso es engaño. No dan la noticia que deben de dar. Hoy vemos la noticia, por ahí ha salido este hombre a Aste, la isla de Aste. Vemos cómo hay políticos ahí. ¿Ve? Ahí vemos, pero ¿por qué no sacan los cardenales que están involucrados ahí en la isla de Aste? ¿Ve? Hasta los mismos papas pudieron haber visitado esa isla, por eso jamás lo van a decir. ¿Sí o no? Pero sabemos que la iglesia más pedófila del mundo y tiene denuncia mundialmente es la Iglesia Católica Romana. ¿Ve? La iglesia con más homosexual en el mundo es la Iglesia Católica Romana. La iglesia con más mujeres lesbianas, o sea que la LGBT hoy, Sodoma y Gomorra, Apocalipsis 19, ¿verdad? Se le dice, perdón, en Génesis 19 se le dice Sodoma y Gomorra, pero hoy es LGBT, lesbiana, gay, bisensual. ¿Quién no tiene más la Iglesia Católica Romana? ¿Ve? El mundo está en las condiciones de Sodoma y Gomorra. El mundo está en las condiciones en los tiempos de Lucas 17, 26 al 28, dice como en los tiempos no es. Como 28 dice como Sodoma y Gomorra. Esas son las condiciones del mundo. Y Lucas 17, 30 dice así será la manifestación del Hijo del Hombre. O sea, Dios ha enviado 4 unciones, ¿verdad? En estas 7 edades. 4 unciones en estos 7 sellos. 4 unciones en estos 7 truenos. En estas 7 plagas, en estas 7 copas, ¿ves? Cada vez que de aquel lado, ¿verdad? El Israel natural ha tenido, Dios está lidiando con Israel con disturbios políticos y guerra. De este lado, cada vez que Dios trae un mensajero, son guerras espirituales. Cada vez que Dios abre un sello, eran guerras espirituales. Incluso cuando Martín Lutero, ¿verdad? Hubo guerra, muchos campesinos murieron. Creo que lo llamaron la guerra de los 80, mejor conocido, ¿no? Entonces vemos que para Israel han sonado 6 trompetas, porque el hermano Braja dice trompetas son disturbios políticos y guerra en el mensaje de la fiesta de la trompeta. Dice la quinta trompeta fue la Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918. La sexta trompeta fue la Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945.
El tercer ay es la séptima trompeta, que es Apocalipsis 11:15, que es Moisés y Elías. ¿Ve? En la séptima trompeta entra la gran tribulación. En la séptima trompeta Dios está purgando la tierra, está purgando los 144,000 y está purgando las vírgenes fatuas. En la séptima trompeta, sexto sello y quinto sello, ¿verdad? Entra el milenio, en la séptima trompeta, ¿ve? Entra el milenio, ¿ve? Los 1000 años con el Señor, ¿sí o no? En la séptima trompeta entra Moisés y Elías, ¿ve? Que es Cristo velado, como dice el apóstol Pablo el primer mensajero en 2 Corintios 3:14, que hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, el velo le queda puesto, ¿ve? Y el velo le será quitado por Cristo. Cristo viene velado en dos profetas, en Moisés y Elías, para Israel, ¿ve? Ahí empieza Dios a lidiar con Israel espiritualmente, y es única y exclusivamente con los 144,000 de Apocalipsis y Apocalipsis 7. Podrán ver en Israel hoy 13, 14, 20 millones, pero nada más Dios va a sacar 144,000, ¿sí o no? Apocalipsis 7, Apocalipsis 14. ¿Ve? El hermano Braja dice Dios, de Apocalipsis 2, ¿verdad? Apocalipsis 3, son las 7 edades. Dios está lidiando con la novia, dice él. Dios la levanta en Apocalipsis 4. Sube acá, es 1 Tesalonicenses 4:16. ¿Ve? Por eso Dios, ¿verdad? Por eso el mensaje lo hemos titulado Las profecías del fin en marcha. Son etapas. El rapto son 3 etapas, se está desarrollando. ¿Ve? Las edades fueron etapas. Los sellos son etapas. Los truenos son etapas, que son los mismos 7 sellos que Dios lo ha revelado. 7 truenos. El que no puede estar viendo el que no ha visto los 7 truenos no puede ser candidato para el rapto. ¿Ve? Porque el rapto es una revelación. Así lo dice el hermano Braja en el mensaje del rapto. Él dice, el rapto es una revelación que solamente Dios se lo puede dar al individuo. Amén. Y sabemos que los que se van en el rapto es porque son predestinados. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación mundial. Los que se quedan también son predestinados para quedarse. Amén. Pero es una predestinación que Dios se la da al individuo. Amén. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 2:9, dice, cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios ha reservado para los que le aman. Por eso somos un pueblo con percepción profética. Por eso leímos en Proverbios 29:18, el pueblo sin profecía se desenfrena. Estas escrituras, ¿verdad?, que hemos citado de los 7 mensajeros, Malaquías 4:5, Lucas 17:30, estas escrituras son ajenas a los religiosos. Ellos no saben nada de eso. Uno le presenta Malaquías 4:5, no sabe. Dice, ¿quién es ese? Malaquías 4:5, tal William Braja. Ah, es Billy Graham, no, William Braja. Ve, ellos no conocen, son escrituras ajenas. ¿Ve? Pero eso que, ojo, cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios ha reservado. Oír espiritualmente es entender, y ver espiritualmente es entender. Amén. Los 7 sellos revelan el plan de Dios con los gentiles y el plan de Dios con los israelitas. Dios ha regresado a Noemí está en su tierra, ¿ve? Pero Noemí no regresa sola, regresa con Ruth, ¿sí o no? Por eso Ruth dijo, tu Dios será mi Dios. Por eso Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová, uno es. El mismo Dios de Israel es el mismo Dios de la novia. Efesios 4:5 dice, un Señor, una fe, un bautismo. Primera de Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, predicado a los gentiles y recibido arriba en gloria, ¿sí o no? Esa es la profecía del fin en marcha. El rapto son 3 etapas. ¿Ve? Las edades son etapas, los sellos son etapas, las trompetas son etapas, las copas son etapas, Armagedón son etapas que están haciendo Apocalipsis 16:13. Y si vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia, qué bestia poder, y de la boca del falso profeta. ¿Quién es el falso profeta? El Papa. Hay muchos millones de anticristos, pero este es el falso profeta. 3 espíritus inmundos a manera de rana, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes. ¿Quiénes son los reyes? Los presidentes de la tierra y en todo el mundo, para reunirlo a la batalla de aquel gran día de Dios Todopoderoso. Amén. Dice, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda su ropa, para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Verso 16, y lo reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Tercera guerra mundial en su plenitud. Etapa, por eso hemos titulado el mensaje las profecías del fin en marcha. Primera etapa,
justificación. Segunda etapa, santificación. Tercera etapa, bautismo del Espíritu Santo. Ese es para nosotros los cristianos. Hoy tenemos que tener el bautismo del Espíritu Santo para poder ver los 7 sellos, para poder ver que las edades terminaron, para poder ver que la edad de la Odisea no es el cosmos, no es el planeta, no es el global, no es la empresa, no es la playa, no. La edad de la Odisea es la organización pentecostal y ya terminó. Dios se llevó los 7 mensajeros, Dios se llevó el cuarto Elías, Dios se llevó el cuerpo donde estaba la manifestación del Hijo del Hombre. ¿A dónde queda Dios hoy? En un cuerpo místico. ¿A dónde queda? ¿A dónde está Cristo hoy? En la novia. Amén. Él está en la novia, en simplicidad, en humildad, para un pueblo con percepción profética, ¿sí o no? Entonces, ahí está el Dios de la gloria en simplicidad, en humildad. Las 4 unciones, Apocalipsis 4:7, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 5 también habla de esas 4 unciones. Apocalipsis capítulo 5, verso 5. Dice, y del trono salía relámpago, truenos, voces, y delante del trono al día 7 lámparas, que son 7 lámparas, 7 mensajeros. ¿Qué traían los 7 mensajeros? Que eran la lámpara, la palabra de Dios. Salmo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante a cristal. Junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. ¿Quiénes eran esos? Las 4 unciones, ¿sí o no? Apocalipsis 5:11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y los seres vivientes, los 4 unciones, ¿ve? Y de los ancianos, ¿ve? Y eran millones y millones y millones, ¿sí o no? Será para que veamos ahí las unciones de las 4 unciones. Apocalipsis 5:14. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Quiénes son esos 24 ancianos? Los 12 patriarcas y los 12 apóstoles, ¿sí o no? Las 4 unciones estuvieron en las 7 edades, las 4 unciones en los 7 sellos. Por eso que la novia tiene que tener la unción del águila, porque si no, no vamos a ver que todo que ya los 7 sellos fueron revelados, que la edad de la Odisea terminó. Si no tenemos la unción del águila, no podemos ver las profundidades, no podemos ver la piedra de corona, no podemos ver los imperios, no podemos ver el caballo blanco, el caballo rojo, el caballo negro y el caballo amarillo. ¿Ves? Que es que el caballo amarillo está cabalgando y la novia tiene la unción del águila. La novia está combatiendo ¿qué? El engaño. La novia está combatiendo ¿qué? La política. La novia está combatiendo ¿qué? La economía, ¿sí o no? Y la novia está combatiendo ¿qué? La muerte. ¿Con la qué? Con la unción del águila. Porque hay muerte física, pero hay también muerte espiritual. Son millones los que están matando las iglesias, porque las iglesias hoy son las puertas del infierno. Mateo capítulo 16, verso 17, ¿ves? Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno. ¿Qué son las puertas del infierno? La iglesia católica, las denominaciones, y muchos de este mensaje se han convertido en puertas del infierno. Tenemos este mensaje, tenemos a William Soso Santiago, a un tal Félix Cocú, tenemos los brahamistas, tenemos los cinteros y etcétera, etcétera. Ya esos son dentro del mensaje. Por eso el primer mensajero, el apóstol Pablo, en Hechos 20:30 dice: de vosotros mismos saldrán hombres corruptos, ¿sí o no? Dentro del mensaje está el mal. ¿Y quién está dentro del mensaje? El manufacturado y el incrédulo. También se hace igual que la iglesia católica. Dicen que son cristianos igual que las denominaciones, pero están dentro del mensaje para buscar su propio beneficio, ¿sí o no? Entonces nosotros tenemos que amar a ese Dios que permite las guerras, ¿sí o no? ¿Ve? Tenemos que amar a ese Dios que a nosotros nos da paz y a muchos viven en angustia, ¿sí o no? Tenemos que amar a ese Dios que sana a unos poquitos y deja multitudes enfermas, ¿sí o no? Tenemos que amar a ese Dios que aborrece a uno y a otro ama, amén. Porque Dios es soberano. Dios hace como Él quiera, amén. Porque eres Dios, ¿sí o no? Dios en simplicidad, Dios en humildad, amén. Dios nos bendiga a todos en esta mañana. Dios